Jo he estat en el festival més important del món de tota la història de l'art sonor, que va ser en Berlín en l'any 96. Jo era l'únic espanyol que estava allí. I jo vaig demanar, no, jo vos regale un de sol a sol en el Tia Garden, que és on feien aquestes manifestacions de l'amor i anaven tots els dels vinilos i no sé què, atxillits i vestits i no sé què. Allí dins n'hi ha una torre que té un carilló. I me digueren, tu tocaries ahí en la torre? Sí, pues ahí toca un Jeffrey que tocava allà dalt, li vaig escriure la partitura i jo vaig fer una instal·lació enorme i t'ensenyaré les fotos i els llibres i és el festival més gran que ha hagut mai de tota la història de lo que diguem art sonor. Lo més important d'art sonor europeu, jo he tingut la sort d'estar en tot, en Europa. Ara, al mateix temps està l'Amèrica, i l'Amèrica dels gringos, perquè ja a Nova York he tocat 3 o 4 vegades, en Califòrnia també, i després ja de Mèxic fins Xile he tocat en quasi tots els llocs, menys Perú, Bolívia, hi ha 3 o 4 països que no he pogut entrar, perquè jo no forço les coses, però tot això, i això és lo bonic, que som una generació de la globalitat. I no sé, el de Sevilla va entrar una tormenta a remolinar i allò pareixia, és bonic, música electrònica, perquè les ones sonores, quan entren en un remolí, no n'hi ha... És el bonic de les campanes, quan es comences tu sents pum, pum, però quan no fas pum, sinó que fa ta-ta-ta-ta-ta-ta, i allò se'n va per l'aire, i n'hi ha un remolí tal com el de Sevilla o en el País Basc va haver, en una ciutat del País Basc també me va passar una tormenteta. O sigui, ha tingut diverses tormentetes que fan aquest joc, però el que sents és tan extraordinari perquè la campana, quan ja ressona i tens un poquet de distància, ja no és una percussió, es comença a convertir-se en una ona de colors que a més vola i se'n va i tot això, i es converteix en una experiència d'instal·lació còsmica. Diríem, el metal té aquesta fluidesa que desapareix el pum-pum-pum, té aquesta gràcia. Luego, hasta cuando hay desgracia, es una maravilla. Una ciudad del mundo con tanta densidad de bronces sueltos como estos y bronces hechos carillón. Y aquí, si tuviéramos brazos, necesitaríamos 300 personas porque todas tendrían un bronce que sonar. Eso es lo que vamos a hacer y eso es lo que está en la partitura. Es una partitura donde el himno que se canta es brácara y hay un ritmo que es pácara, brácara, brácara, y los demás van haciendo todos un gran coro de voces, digamos, agudas que hacen el acompañamiento y la densidad de la palabra brácara, que es como el abracadabra convertido en toda la hierofanía, yo le llamo hierofanía, digamos, todas las manifestaciones divinas que todavía están medio muertas, mal explicadas, durmiendo de muchas maneras. Y una de las maneras que tienen de dormir es dormir en vasos de bronce. Aquí la idea de este tipo de música, de las composiciones de Llorens, no priman la melodía. De hecho, no hay melodía escrita. Entonces, da lo mismo escuchar un mi, un fa en esta propuesta, porque lo que importa no es solo el sonido en sí, sino los armónicos que acompañan ese sonido. Entonces yo te decía que cuando estamos oyendo melodías, que es un poco lo que se utiliza en la música occidental, estás oyendo ta, 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 y estás oyendo el ta, y aquí oyes ese ta, pero con todas sus resonancias, ¿no? Entonces puedes escuchar mi, y ese mundo de resonancia es el que se prima aquí. Precisamente quería preguntaros cómo conseguís esa magia como hijos del sonido para combatir contra eolos, el viento, contra las humedades, recodos, esquinas. ¿Cómo lo hacéis?
Bueno, sobre todo aprovechándolas, valiéndonos de ellas porque casi no se pueden combatir. Entonces sería usarlas o dejarnos vencer, porque hay veces que, por ejemplo, recuerdo en Zaragoza, era además la Expo del Agua y nos cayó agua, pero como buena, así yo estaba de gota fría y estaba de verdad empapada. Entonces mi cronómetro y mi partitura se empezaron a desdibujar. Dije, no, tengo que seguir porque es lo que dices, no importa que llueva aquí hasta el final. Dices, no, pero yo estoy haciendo aquí el ridículo. O sea, ya ni público hay, la gente ya se fue, estamos todos los músicos ahí chorreando, pues paramos y nos fuimos. Y entonces ahí pues no hay quien pueda, ¿no? No hay quien pueda con Eolo, ni con la lluvia, ni con Poseidón, ni con quien sea, ¿no? Lo que sí es que a mí lo que quería comentar, que es algo que me gusta mucho, ¿no? De este trabajo que no existía antes, es por lo menos la voluntad de cómo hacer que estos sonidos, que estos instrumentos tan olvidados, que no forman parte de una orquesta, que no forman parte ni siquiera del vocabulario de instrumentos musicales, están como objetos musicales, entonces que no tienen ninguna categoría de reconocimiento como instrumentos musicales, Llorens haya tenido como la capacidad, la visión de escribir, ¿no? Para ellos. La notación gráfica para realizar estos conciertos no es una partitura como una partitura de piano. No existía esa notación. Entonces, además de inventar el concepto de concierto de ciudad, además de trabajar con estos instrumentos, además ha hecho una notación específica para hacernos entender. Y una notación que tiene la gracia de que si eres músico, la puedes entender muy fácilmente y sacar conclusiones musicológicas, semiológicas, muy interesantes, pero también que si no eres músico, la puedes entender igual.